obediencia, nos hemos esforzado por colocar por obra la palabra. Mashiach entra, Él entra en nuestros corazones y va a sacar esos espíritus inmundos, y eso es lo que nosotros necesitamos. Cada día más de Él, que Él crezca en cada uno de nosotros para destruir por completo esas tinieblas que aún nos gobiernan. Pero la única manera es creyendo y obedeciendo lo que está en la palabra, lo que está en la Biblia. Entonces, primeramente vamos a colocar este tiempo delante del Padre para que el Abba sea hablando a nuestros corazones y quebrantando toda dureza, y nos enseñe a través de su palabra, nos instruya a través de su palabra, porque Él envía su palabra para que cada uno de nosotros la creamos y la obedezcamos, salgamos a hacerla, a obedecer lo que escrito está. Es la única manera de obtener esa libertad, que es Mashiach, que es su palabra. Entonces vamos a colocar este tiempo delante de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar delante de ti, reconociendo que no son por nuestros méritos propios, sino por nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo el Mesías, que en este tiempo estamos delante de ti, congregados como hermanos, para escuchar tu instrucción, para escuchar tu dabar, tu palabra. Tú traes tu palabra para que la coloquemos por obra, bendito Abba, porque en ocasiones, bendito Abba, somos de aquellos inconstantes, bendito Abba, en nuestros caminos, y por eso, a causa de no obedecer tu palabra, vienen consecuencias adversas a nuestras vidas, viene castigo. Pero hoy clamamos en este tiempo, bendito Abba, para que seas tú teniendo Gesed, bendito Abba, envíes tu palabra para que cada uno de nosotros la coloquemos por obra, bendito Abba, y creamos y obedezcamos tu palabra, para que tú, Padre, puedas habitar en medio de cada uno de nosotros, para así, bendito Abba, desarraigar por completo las tinieblas, porque tú eres el que quita el pecado, tú eres el que quita aquellos espíritus inmundos, bendito Abba. Pero demandas de cada uno de nosotros es esforzarnos constantemente de colocar por obra tus mandatos, de colocar por obra tu palabra en todo tiempo donde nosotros nos encontremos, podamos ser, como escrito está en tu palabra, esa luz en medio de las tinieblas, bendito Abba. Hoy te pedimos, Padre, en este tiempo, que seas tú hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra, que sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado y de justicia, bendito Abba, y que salgamos como ese pueblo esforzado y valiente en colocar por obra tu palabra, tus mandatos, de aferrarnos cada día más a aquella instrucción, bendito Abba, es lo que realmente necesitamos, que tú crezcas dentro de nuestros corazones y que puedan menguar aquellas tinieblas, aquellos espíritus inmundos, bendito Abba. Por eso en este tiempo exaltamos tu nombre y adoramos tu nombre y te decimos, bendito Abba, que tú eres ese Ar-Rahamim, ese Padre piadoso, para cada uno de nosotros, para tu Am, para tu pueblo, para aquel pueblo que permanece haciendo tu voluntad, aquel pueblo que obedece la instrucción y la hace, la coloca por obra, bendito Abba. Necesitamos que tú tengas Gesed, misericordia de cada uno de nosotros. Envía tu palabra, que sea tu palabra convenciéndonos, bendito Abba, de pecado y de juicio, que sea tu Ruach HaKodesh que more en nuestros corazones, bendito Abba. Por eso te decimos, Padre, en esta mañana, Mikimi, que tú eres el que nos levanta a través de tu palabra. Tú envías tu palabra para que la salgamos, para que la coloquemos por obra, bendito Abba. Y que ayer Eloheinu jamás viví la shalom, jamás viví Bye.
Así es, Padre, tú has hecho ese llamado a cada uno de nosotros y nosotros hemos acudido, Padre, a ese llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. Porque reconocemos, Padre, que aún pecamos, reconocemos que aún hay pecado en cada uno de nosotros, que aún hacemos cosas que te desagradan delante de tus ojos, bendito Abba. Y te pedimos que seas tú, Padre, ministrando nuestras vidas, bendito Abba, a través de tu palabra. Que envíes tu palabra, Padre, para que podamos estar atentos, bendito Abba, y podamos, como dices, como escrito está en tu palabra, examinarlo todo y retener lo bueno, sabiendo que lo único bueno es tu bendita y poderosa palabra. Que hoy podamos, Padre, ser más aceptos delante de ti, bendito Abba, que podamos vivir ese proceso de purificación constante, bendito Abba, que podamos ser siempre constantes en todos nuestros caminos, que no nos apartemos de tu instrucción, de tu ley, bendito Abba, y que podamos ser, como escrito está en tu palabra, de aquellos hacedores de tu palabra, que están atentos a aquella instrucción, a tus mandatos, a tus preceptos y los colocan por obra, bendito Abba. Que ese siempre sea nuestro anhelo, que Mashiach, que Cristo entre en nuestros corazones, bendito Abba, cuando hemos vivido ese proceso para acercarnos más a ti, bendito Abba, y tú puedas sacar esos espíritus inmundos, bendito Abba. Hoy, Padre, reconocemos que debemos también limpiar nuestras manos, bendito Abba, de toda iniquidad, limpiar nuestros miembros, porque en ocasiones servimos para la iniquidad, y tú haces ese llamado a cada uno de nosotros, que nuestros miembros deben estar a tus servicios, bendito Abba. Igualmente colocamos delante de ti nuestras vidas, bendito Abba, para que seas tú tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que podamos estar atentos a tu instrucción, bendito Abba, que podamos estar siempre atentos a aquella instrucción que tú traes en este tiempo, bendito Abba. Enséñanos, bendito Abba, cómo tú demandas, bendito Abba, que debemos de ser esos buenos soldados de ti, bendito Abba, de Mashiach, de Cristo, bendito Abba, porque en ocasiones, bendito Abba, no estamos luchando, bendito Abba, sino que vienen aquellas pruebas, vienen aquellas batallas y las perdemos, bendito Abba, porque tú no estás entronado en nuestros corazones, bendito Abba, porque tú no estamos viviendo en obediencia a tus mandatos, bendito Abba, y hoy anhelamos más de ti, más de tu instrucción, más de tu palabra, para que tú puedas sacar esos espíritus inmundos, bendito Abba. Y la única manera es cuando cada uno de nosotros creemos y obedecemos, creemos lo que está en tu palabra y la colocamos por obra, bendito Abba. Tú vienes a traer esa instrucción, en tus mandatos hay vida, bendito Abba, como escrito está, y busqué tus mandatos, bendito Abba, que podamos ir en busca de tus mandatos, bendito Abba, que podamos vivir en integridad siempre, bendito Abba, y hacer esa separación, bendito Abba, como tú también lo hiciste en un principio, que separaste la luz de las tinieblas, bendito Abba, y la luz pueda quedar dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones, bendito Abba, aquella palabra que nos liberta, aquella palabra que nos da vida, bendito Abba, que eres tú mismo, bendito Abba, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Colocamos delante de ti este tiempo, bendito Abba, que seas tú hablando a través de mí, bendito Abba, que sea esa instrucción, aquella verdad, bendito Abba. Toda nueva te damos en este tiempo y todo eso lo colocamos delante de ti. En el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias y en la presencia de tu Ruach, poder tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom, Misají. Hermoso y paz para cada uno de ustedes. Estamos nuevamente buscando la estatura del varón perfecto, ese varón perfecto que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. También damos un cordial saludo a aquellas personas que nos siguen por las diferentes plataformas digitales, que el Padre sea hablando a ellos a través de su palabra, porque por medio de su palabra es que sacamos esos espíritus inmundos. Cuando cada uno de nosotros pues tiene ese esfuerzo y esa valentía de colocar por obra la palabra, así como escrito está, cuando el Padre le habla a Yahoshua, que Él lo manda a que se esfuerce y sea valiente y coloque la palabra por obra todos los días para que todo lo que Él haga pues prospere. Pero demanda de cada uno de nosotros ese esfuerzo y esa valentía de seguir ese proceso de obediencia para que Mashiach entre y saque esos espíritus inmundos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, de esa luz, de su palabra, y es por medio de la palabra.
No es por decir, ay, no, sí, yo él solo, como el Padre nos enseñaba a través de su palabra. Yo solamente es creer, no. Va la emuná, la fe, actúa juntamente con las obras. Y pues esa fe, esa emuná es palabra en mi corazón, es cuando Él está en mí. Y soy uno con Él. Entonces, el Padre ha sido bueno con cada uno de nosotros y Él nos tiene delante de Él, en su casa, en su ahí, para escuchar su instrucción, para irnos capacitando. El Padre en este tiempo traía esta instrucción a mi vida y pues la palabra es fuerte y golpea, y cuando uno reconoce, pues reconocer es apartarme del mal y reconocer que hay áreas en tinieblas, aún en esclavitud, porque Él no está en mí, porque no estoy en ese proceso de obediencia, de purificación constante, de obediencia a la palabra. Entonces hay batallas que perdemos, pero como dice su palabra, si el justo cae, ¿cuántas veces se levanta? 7 veces más. Pero el justo, ¿y quién es justo? Pues Mashiach. Cuando yo obedezco, cuando creo y obedezco que valida, entra Mashiach para que saque ese espíritu inmundo. ¿Por qué pierdo las batallas? Pues sencillo, no dice sencillo, porque no está la luz, no está la palabra, no está Él en mí. Entonces a eso me llevaba el Padre, y vamos a ver a través de un ejemplo físico. Pues aquí tenemos presente un soldado activo. Pues mi esposo estuvo mucho tiempo prestando este servicio militar hace años y pasó a la policía, y pues yo le hacía unas preguntas porque lo veía en lo físico, porque pues a eso el Padre inquietó mi corazón y me fue llevando en ese proceso de esas características de un soldado. Un soldado físico se capacita, se entrena para ir en contra de ese enemigo, para derribarlo por completo. Y tiene unas estrategias, y cada soldado tiene una función, que eso también es mi esposo. El uno lleva el armamento, el otro lleva la reserva, los víveres, cada uno tiene cierta función. Bueno, un buen soldado. Y aquí, de acuerdo a la palabra, el Padre nos va a hablar en este tiempo. Está en 2 de Timoteo, se lo puede leer del 2 a todo el 3, pero aquí el Padre fue específico y hablaba a mi corazón. Y el título que el Padre nos viene a enseñar a cada uno de nosotros, y se titula de la siguiente manera: un buen soldado de Yahshua, de Jesús. Entonces aquí empieza el Padre a hablarme a mi corazón y a mi vida. Elohim, Dios, Yahshua, dice su palabra, lo puede encontrar en eso, yo lo tengo aquí, que dice su palabra que Él es un Elohim de guerra. Varón de guerra. Éxodo 15:3. Entonces aquí me viene a hablar el Padre. Éxodo 15:3. Adonai ya es varón de guerra. Yohei es su nombre. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, esos soldados eran valientes, eran esforzados y tenían una misión: de acabar con aquellos enemigos, de acabar con aquellos amonitas, con aquellos eteos, con esas naciones extranjeras, y los tenían que acabar por completo, no dejar ninguno. Entonces allí empieza el Padre a hablarme. Elohim es un Elohim de guerra, y si Adonai es un Elohim de guerra, y usted, en una guerra, ¿qué va a haber? Combate. En una guerra debe haber lucha. Y ellos, para ir a conquistar aquella tierra, tenían que acabar con el enemigo. Igualmente el Padre habla en este tiempo, hablaba primeramente a mi vida, igualmente quiere hablar a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis ají, que podamos ser esos buenos soldados de Mashiach, de Cristo. Pero ese bueno, también hablaba el Padre, el único bueno es Mashiach, es Cristo. Es cuando entra en mí y saca ese espíritu inmundo, y yo coloco por obra su palabra. Si en la palabra dice no robar, pues yo debo de esforzarme esos 10 días para que Mashiach entre y saque el espíritu inmundo. Y en esa área, como nos explicaba el Padre, es por área. Entonces yo, en mi vida, y el Padre traía este tiempo, esta palabra, es para que yo me ejercite, para que yo me capacite para ir en contra de esos espíritus inmundos. Todos los días vivimos una guerra constante, una lucha
constante de quitar esos espíritus inmundos. Pero no lo hago yo, sino lo hace el Padre cuando Él entra y va sacando esos espíritus inmundos. Entonces, pero yo tengo que hacer ese proceso de limpieza, de obediencia. Sino que, ¿por qué no vemos cambios en nuestras vidas? Porque cuando Machía entra, saca el espíritu inmundo. Y sí, yo tengo que mostrar esos frutos, porque Él es a través de mí. Entonces el Padre también habla, entonces esas son las características de un buen soldado. Un buen soldado es fiel, lo vamos a ver a través de la palabra. Unas características específicas que me hablaba el Padre, que a eso nosotros debemos de llegar como creyente, ejercitarnos. Y aquí empieza a hablar el Padre en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la Hanán, en la gracia que es de Machía Yahshua, Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Le aconseja. Como un fiel soldado, hace esta comparación, un fiel soldado de Machía, de Cristo, tiene que haber un esfuerzo. Cada uno de nosotros debe dar un esfuerzo para soportar, en otra ocasión, para soportar cualquier cosa. Timoteo, servidor de Adonai Yah. Entonces, esfuérzate, pero ese esfuerzo, mire que hay una, le voy a llamar una cualidad, en la Hanán, que es de Machía Yahshua. Es esa Hanán, gracia, que usted va al estrón, esa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Pero cuando Él entra en mí, cuando yo hago ese proceso de obediencia y lo divino de Yahshua dentro de mí, para que pueda sacar ese espíritu inmundo. Pero yo debo vivir ese proceso de obediencia constante para que Él entre y saque el espíritu inmundo. Y yo pueda obtener esa libertad que es Él, que es su palabra. ¿A través de qué? De la palabra, lo que escrito está. Entonces aquí el Padre empieza a hablar. Esa es una característica, pues esfuerzo. Es un esfuerzo que cada uno da. Y un soldado va a la guerra y se esfuerza para acabar por completo esos espíritus inmundos. Si estamos siendo esos buenos soldados de Machía, de colocar por obra su palabra, si la palabra viene a mi vida, yo la coloco por obra, yo me esfuerzo para que Él entre y saque ese espíritu inmundo, o no, o digo, no, sí, yo estoy en el proceso y no cumplo los 10 días, sino que los 5 días, no vuelvo y retrocedo. Y soy así, soy inconstante. Entonces por eso no se ve ese reflejo divino, porque pues no ha entrado Machía para sacar ese espíritu inmundo. Entonces mire que Él es mismo, la palabra. Entonces a eso es que el Padre me llevaba en este tiempo, a que Machía entre en mí. Y usted va, y usted puede ver, el Padre nos enseña a través de su palabra, que en esa guerra pues hay una lucha armada, hay un combate. Nosotros como creyentes, como pueblo, como esos buenos soldados de Machía, debemos de oponernos al pecado, de no participar del pecado, de no tener estas alianzas con las tinieblas, con el pecado, con esas otras naciones. Porque si nosotros tenemos comunión pues con las otras naciones, si nos hacemos esa amistad, pues nos van a contaminar y nos van a sacar del camino del Padre, nos van a arrastrar. Y muchas cosas no lo podemos ver. Entonces vamos a ir a 2 de Timoteo, vamos a leer 2 de Timoteo 2, del 3 al 5. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Machía, de Yahshua HaMachía, Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, y aquí empieza otra característica, el Padre me decía, como un buen soldado de Machía, de Cristo. Dice, y aquí el Padre hablaba muy fuerte también, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los soldados siempre están bajo un reglamento, bajo unas leyes allá. Tienen que sí o sí cumplirlas. Son constantes, disciplinados, para todo tienen un tiempo, se levantan muy temprano, tienen que el acondicionamiento físico también, llámelo de esta manera. Y ellos tratan de siempre agradar ¿a quién? A sus jefes. Están al servicio
de la Fuerza Armada o el Ejército, están en un servicio, prestan un servicio. Y por nada, pues se enredan en otras cosas, en otras veces que en los negocios civiles o con otras personas. No, siempre su objetivo es estar al servicio y prestarlo bien, de cierta manera. Y aquí el Padre también hablaba en este tiempo. De igual manera de pasar en mi vida, yo estoy al servicio de Adonai Yah. Él es mi capitán. Ellos obedecen órdenes. Y yo debo, como ese pueblo, como ese buen soldado de Mashiach, pues ¿a quién debo obedecer? A Mashiach, a Cristo. ¿Cuáles son las órdenes? Pues lo que está escrito en su palabra. Así lo debo de cumplir. Esas son las leyes. Ese es el reglamento que cada uno de nosotros debe cumplir. Como creyentes, como esos buenos soldados de Mashiach, esos buenos soldados se capacitan, se ejercitan. Nosotros también hacemos lo mismo. Veámoslo en nuestras vidas, nosotros nos tenemos que ejercitar en su palabra, en obedecer su palabra, en creer, porque si digo creer, pues va ligado juntamente con el obedecer, y con las obras, actúa juntamente con las obras. Entonces, en mi caso, si yo digo ser creyente, un buen soldado de Mashiach, no se enreda en los negocios, o sea, no va a busca de otras cosas. Entonces lo veía así. Pasaba una situación y lo asemejaba a este tiempo, que si yo no tengo en cuenta la palabra, pues me voy a desviar de su instrucción. Entonces, hace tiempos, porque todavía está ese deseo, porque pues si algo pasó y algo causó en mí algo que me movió, es porque ese deseo estaba en mí. Entonces hace años yo no veía a mis compañeras de bachillerato. Entonces me contactaron y un WhatsApp que nos íbamos a reunir y todo, iba a ser de noche en un restaurante. Yo nunca le dije a mi esposo, pero yo tenía ese deseo de ir, porque yo dije, hace tiempo, hace años que yo no. Y después me dijo el Padre, pero de noche, ¿qué van a hablar en un restaurante? Tú ya no comes de restaurante. Y otra cosa, ¿y qué van a hablar? Pues van a contar toda la historia, o sea, va a haber chisme, no va a estar la palabra. Pues eso me lo hizo vivir a mí de esa manera. Entonces llegaba esta palabra, no se enreda, o sea, iba a recibir contaminación, pero me iba a contaminar y no iba a dar vida. Entonces ahí me estaba enredando en todas esas cosas que yo digo, no, es que es bueno, pero no, lo único bueno es la palabra, y la palabra en ese tiempo vino a mi vida y yo no lo hice. Yo tenía esos deseos de ir, digo, no, y como mi esposo se va a la finca, entonces de pronto yo no le digo y no pasa nada. Estaba cometiendo doble pecado, que se va a dar cuenta que yo me voy por allá en ese restaurante. Y no, y eso estaba allí, y ¿sabe? El Padre me dio una estrategia. ¿Sabe qué hice? Me salí de ese grupo y hasta ahí. Porque pues ahí el soldado tiene estrategia, y pues el Padre me dio esa estrategia y anulé todo, ya ahí, mejor dicho. Entonces esa fue mi estrategia que el Padre me dio en ese momento, para no enredarme, para no ir en pos de otras cosas. Iba a desagradar al Padre, me iba a llevar vida a aquellas personas, porque eran del mundo y que iban a hablar cosas del mundo. Y el Padre sí me hablaba en ese tiempo, debe haber una separación, como ese buen soldado de Mashiach, que se ejercita pero en la Haná, que es de Mashiach, en el obedecer su palabra. Entonces yo decía, no, yo no tengo eso, pero ese deseo estaba en mí. Entonces sí, ese espíritu inmundo aún estaba en mí, de ir y de chismosear de qué había pasado con la vida de todas mis amigas, porque yo hace años no la veo y yo quiero saber, pero quiero saber, no, quería saber qué había pasado, o sea, iba en pos de otras cosas. Entonces mira el Padre como, y allí también padecía, había un sufrir porque yo quería hacer, había otra ley que me quería llevar a pecar, pero también había en mí otra ley que era que debía obedecer la palabra, no por mi esposo, porque ahorita el Padre nos va a enseñar. Vemos a veces, y aquí el Padre me enseña a través de su palabra, o sea, esa lucha que nosotros tenemos con lo que hay dentro de nosotros mismos y lo que hay externo también, porque a través de cada uno de ustedes también hay ataques en contra mí y también en mí contra ustedes. Y allí es que el Padre los quiere capacitar a cada uno de nosotros como esos buenos soldados.
como esos buenos creyentes que utilizan la palabra de verdad, y la verdad es Él. Entonces mire cómo el Padre nos va capacitando, y ese soldado está dispuesto, da todo en lo físico, da todo por ir en contra de esos enemigos y acabarlos, y sufre bastante, va a la guerra y algunos pierden sus extremidades, sus miembros, y igualmente pasa en nuestras vidas, peleas, batallas que no ganamos, pero el Padre nos habla constantemente, envía su palabra para que cada uno de nosotros nos examinemos y miremos qué cosas aún estamos desagradando al Padre, qué cosas aún no estamos obedeciendo, y son por área. Y entonces, a medida que el Padre va haciendo esa purificación, nosotros vamos obedeciendo, creyendo y obedeciendo. Entonces el Padre nos va cada día capacitando para derrotar a esos espíritus inmundos. Íbamos hasta el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nos da un ejemplo. Un atleta, para participar pues en aquella competencia, no puede ganar, al menos pues debe obedecer las reglas. Nosotros, como un buen soldado de Mashiach de Cristo, pues debemos de obedecer aquellas reglas, pues es la palabra, son sus mandatos, sus estatutos, sus leyes, cumplirlas al pie de la letra, como escrito está. No es que a mí me parece, no, es como escrito está, como dice la palabra, no como a mí me parece, es como está escrito en su palabra. Y nosotros todos los días debemos de seguir ese proceso de obediencia constante, de obedecer esos estatutos y esos decretos para alcanzar esa vida, esa salvación que es Mashiach, que es Cristo. Y vivir siempre ese proceso constante, misají, de obediencia a sus mandatos, de purificación, pero Él, Mashiach, es el que entra y saca a esos espíritus inmundos. Y nosotros, el premio es esa vida eterna. Cada uno de nosotros está aquí es porque queremos aquella salvación, queremos obtener esa salvación, pero para obtener esa salvación debemos de siempre obedecer su palabra. Ese soldado está también comprometido con su patria, pues allí ya le meten que siempre es disciplinado, está dispuesto, bueno, a soportar incomodidades. Implica también este soldado es fiel, también es fiel a aquel capitán, y su objetivo principal pues es acabar con ese enemigo. Nuestro objetivo principal es pues alcanzar la salvación, nuestra salvación. Y aquí en Colosenses 1:10 el Padre también me habla en este tiempo, y para que también a cada uno de ustedes hable, mis amigos, para que andéis como es digno del Adón, del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocer del Elohim, de Dios. Y a eso es lo que nosotros debemos de llegar siempre, mis amigos. Que nuestros caminos sean conformes a como está escrito en su palabra. El Yahshua nos dejó esas pisadas, y como su pueblo debemos de seguirlos. Como ese buen soldado, pues debemos de seguir las instrucciones ellos siguen las instrucciones de ese capitán, y nosotros pues como buenos soldados de Mashiach de Cristo debemos de seguir las ordenanzas, sus estatutos, sus decretos. Mire que el Padre nos habla a través de su palabra para que andéis como es digno, agradándole en todo tiempo. No dice que un día sí y un día no, sí, siempre en todo tiempo, mis amigos. Yo digo, ahora puedo entender un poco de cuando yo decía, Padre, pero es que yo trabajé, yo les puedo compartir, yo estuve trabajando y ahora no estoy trabajando. Y yo decía, en aquella época, cuando iba a otra congregación, yo decía, Padre, yo quiero, siempre en mí estaba de ir a un encuentro. Yo decía, no, yo quiero ir a un encuentro. Pero por el trabajo pues se me dificultaban muchas cosas, pues por pedir permiso y todo. Pero ese anhelo en mi corazón siempre estaba de ir a ese encuentro, mirar a ver qué pasaba, a ver si era real lo que decían allá en ese encuentro. Y hubo muchas dificultades, pero cuando yo me dispuse, fui, que es
el trabajar, claro, uno se contamina porque yo le puedo decir, yo me contaminé en muchas cosas, pero cuando está Maquia, cuando está Cristo, cuando está la palabra, esa contaminación, pues yo tengo que hacer como dice la palabra, el proceso de purificación en el Antiguo Testamento, ellos se purificaban con agua y hacían un ritual, pues ahora acá nos purificamos, pues cada uno cuando lo tenemos a Maquia, que es Cristo la palabra, en nuestros corazones. Y muchas cosas yo no participaba, de los cumpleaños, cuando ya llegó la palabra, yo no participaba, porque yo estaba, ya comencé el Padre a traerme a esta congregación y no participaba muchas cosas y traer la palabra. Pero ahora que yo no lo estoy trabajando, yo decía, no, para las que sean con el Padre, ay, yo voy a ser esa soldada esforzada y valiente. Y a veces hay ocasiones que digo, ay, no voy a hacer ese servicio, y a veces hay desánimo, o a veces lo hago porque en cierta manera hubo un tiempo que porque me toca, pero no, el Padre trae su palabra y Él es el que nos convence, mis amigos, para que andéis en todo tiempo como es digno, llevando todo el bueno fruto, pero ese fruto debe permanecer, y si nosotros decimos permanecer, pues debemos de tener esa comunión con Él, con Machía, con Cristo, que es la vida. Entonces mire que el Padre, a través de este ejemplo de un soldado, hablaba a mi vida. Un soldado se capacita, un soldado es fiel a su capitán, está dispuesto al servicio, y ese servicio lo hace, usted lo ve con ese ímpetu, con ese gran amor, por decirlo, pero del mundo, ¿no? Pero acá nosotros también prestamos un servicio, y ese servicio debe ser excelente para el Padre, porque la palabra dice que hacerlo todo en amor, y ese amor es obedecer su palabra. No es porque me toca, no, es porque el Padre no dice su palabra, ¿a quién escogió? A hombres llenos del Ruach HaKodesh. Se supone que si nosotros prestamos un servicio es porque el Ruach está en cada uno de nosotros. Entonces mire el Padre a dónde nos quiere llevar, a ejercitar esos buenos soldados que se capacitan, que siempre están atentos, que no se duerme. Si un soldado se duerme, entonces ¿qué pasa? Viene el enemigo y hasta lo mata. Entonces mire que a veces aquí podemos estar despiertos, pero hay áreas que están dormidas, hay áreas que todavía están en tiniebla porque no está Él, no está Machía, no está la palabra. Entonces mire que el Padre dice que en todo tiempo, y también nos habla en Lucas 13:24, dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Esforzados por entrar por esa puerta angosta. Hay unas condiciones que sí o sí, como creyentes, como esos buenos soldados, debemos de cumplir al pie de la letra, mis amigos. Y el Padre nos habla también en Efesios, vamos a leer 6, del 10 al 13. El soldado combate hasta la muerte por acabar a esos enemigos. Y hoy también cada uno de nosotros debe de acabar por completo esos espíritus inmundos, esas tinieblas que hay en nuestros corazones. Entonces vamos a leer su palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón, Señor, y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Elohim, Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí viene hablando el Padre. Esos enemigos yo veo pues que también el Padre permite, pero en cierta manera yo digo, Padre, ayer con la porción que el Padre traía de las áreas, yo a veces creo que estoy libre en todas casi, pero viene la prueba, viene el momento de afrontar esa situación, y ahí me doy cuenta, pues cuando no está la palabra, que no está Él en mí, que Él no ha entrado en mí, y por ello pues no aplico su palabra. Entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra aquellos espíritus inmundos. Entonces veo físicamente y me da rabia aún. Todavía me da rabia y me fastidia ciertas cosas de mi esposo.
y vienen situaciones adversas a tu vida y tú crees que estás bien, que estás bien. Ay no, qué pena, ¿qué dirán los hermanos? ¿Y qué está diciendo Adonijah de ti? Si estás como ese buen soldado, lleva siempre la palabra, porque no estoy haciendo mi función. Ay no, entonces vino la palabra de la mujer virtuosa y entonces es porque pasó. Yo decía, pasó esa situación. Sí, pasó esa situación, mis amigos, pero no era para que viviera. Bueno, se pasó en ese momento, pasó en esa forma, pero el Padre algo me tiene que enseñar. ¿Y qué me enseñó? Que aún no he sido libre, que aún la ira me está gobernando, que sí, que le he quitado cosas, pero aún está, que aún está ese rencor, pero porque yo no me he dispuesto, porque no me he sometido a su palabra. Entonces vienen situaciones de conflicto, voy a decir los familiares, vienen situaciones que te afligen, pero son espíritus inmundos. Entonces, ay, no, es que yo soy siempre eso es lo que te hace ver el enemigo, la mala, todo lo que yo hago, entonces ¿qué va a hacer? No, y ahora mi esposo me sacó todo lo malo que yo hacía. Ay no, tanto tiempo diciéndome, es que Janina, usted es muy soberbia, usted es muy rebelde, usted no quiere hacer caso. Porque yo le digo que a mí el limpio me hace daño, que el soflán, y usted sigue haciendo lo mismo. Yo le decía a él, pero es que yo ya no lo hago. ¿Pero por qué se dio ese tipo de situación? Porque no está Mashiach, no está la palabra. ¡Qué vergüenza! Me quiero esconder porque pasó y los hermanos se dieron cuenta. Pero es que todos pecamos. Pero es que yo no me debo quedar allí en ese error, porque un buen soldado de Mashiach se ejercita en la palabra, en la Haná, que ese reflejo que es Mashiach, que es Cristo, está en cada uno de nosotros. Pero cuando vivimos ese proceso de obediencia, y yo digo, si nosotros obedeciéramos constantemente, creyéramos y obedeciéramos, creceríamos mucho, mis amigos. Y estoy en ese proceso de ser esa mujer virtuosa que cumple con todo lo de la casa. Porque Sara, yo decía, no trabajaba, se ocupaba de eso en la casa. Y cuán privilegio que te estoy dando, que te di tantos años, pero no has podido, porque no está fundada en la palabra, porque Mashiach no está en ti. Entonces vienen situaciones, vienen batallas que no ganamos, porque Él no está dentro de nosotros. No está Mashiach, que es la luz. Entonces mire, perdemos batallas porque no estamos capacitados, porque no somos buenos soldados, porque no estamos atentos. Y el Padre nos dice en Efesios 6:13, que vamos hasta el 13, por tanto tomad toda la armadura de Elohim, Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Su palabra, podamos resistir esos dardos. Vienen esos dardos y yo desapercibida por completo en otras cosas y no tengo en cuenta la palabra. No tengo en cuenta la instrucción de Adonijah. No tengo en cuenta qué debo hacer, cuál es mi posición de acuerdo a la palabra como esposa, como madre. Y pasan muchas cosas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no hacemos nuestra función, porque no estamos velando, porque un buen soldado de Mashiach en todo tiempo está atento a las acechanzas de Hasatán. Nos dormimos, hay áreas que aún están en esclavitud. Y el Padre nos va a dar un ejemplo a través de su palabra. Primera de Samuel, vamos del 17 al 47. Y sabrá toda esta congregación que Adonijah Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Adonijah Jehová, porque de Adonijah Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David, un guerrero, en el Antiguo Testamento, un guerrero, estaba al servicio de Adonijah, se enfrentó a aquel gigante, Goliat. Y mire qué pasó.
Primera de Samuel 17:50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David, guerrero. El padre estaba en medio del pueblo, pero estaba afuera. Ahora nosotros, en el nuevo pacto, en el Brihadachá, lo debemos de tener dentro de cada uno de nosotros. Pero vivir ese proceso constante de creer y obedecer para que Mashiach entre, que es la luz, la palabra, y pueda sacar ese espíritu inmundo. Aquí Adonai Jehová siempre estaba con el pueblo. Ellos marchaban y ellos no estaban, y él era el que peleaba, los derrotaba. Y acá también, pero cuando lo tenemos dentro de cada uno de nosotros, vamos a hacerle frente a esos enemigos, al espíritu inmundo de la mentira, pero es poco a poco y es por área. La mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, la lascivia, el chisme, la hipocresía, tantas cosas, mis hermanos, que aún tenemos, pero creemos que estamos bien, creemos que por venir acá a la congregación, que hace parte, creemos que, ay no, porque yo vengo miércoles, viernes, sábado, porque predico en casa, porque... Pero si no estamos obedeciendo, no va a pasar nada en nuestras vidas. Si Mashiach no está dentro de nosotros, pues no pasa nada. Y si no estamos viviendo ese proceso de obediencia a su palabra, pues no va a pasar absolutamente nada en nuestras vidas. Él es el que saca ese espíritu inmundo. Ay, no, otra vez mi esposa. Esta Yanina sí es cansona. Si es rebelde, no le gusta obedecer, siempre me lleva a la contraria. Pero yo debo llevar a la contraria a lo que escrito está. Porque el padre, yo le digo en casa, el padre es un Elohim de orden. Y si los zapatos tienen un puesto, pues ahí tienen que ir. Se supone, entonces siempre le digo un Elohim de orden. Entonces digo, eso está tirado. Un buen soldado es disciplinado. Y yo le decía a mi esposo, le decía, uy, es que usted cuando estaba en la policía y usted hizo ese curso, prestó el servicio, usted era súper ordenado. ¿Y ahora qué pasa? Que porque todo lo hago, no, cada uno tiene su función, pero tampoco ahorita es que lo quería, que él me hiciera todo, me cocinara como aquella película que se llamaba, ¿cómo es que era? Ayuda, él era mi ayuda, pero lo quería todo. Y yo decía, no, ay, Yanina es fresca en todo. Y yo decía, sí, padre, tú traes tu palabra, él trae la palabra, mis amigos, para que enderecemos, para que el Padre nos capacita para que podamos pelear contra esos espíritus inmundos, contra el espíritu inmundo del desánimo, de la pereza, porque el Padre, mire lo que nos dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en el Elohim Dios, para la destrucción de fortaleza. Aquel soldado él lleva un arma física para acabar, combatir contra aquel enemigo. Y nuestras armas, dice que no son carnales, no son de este mundo. Luchamos contra esos espíritus inmundos. Entonces, no es que, entonces con la palabra, que hace parte de la oración, el ayuno, pero sin obediencia no va a pasar nada en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque no está Él. Y yo decía, yo en aquella congregación que es doctrina de error, porque muchas cosas, la prosperidad, y yo me las creía todas, no, usted es hija del rey, usted debe vivir como una reina, pero todo era terrenal y sin obediencia, porque eso es lo que enseñan ahora, sin obedecer. Y todavía, por eso es que el Padre, y aquí lo puedo comprobar, y el Padre me lo ha hecho vivir, es por área. Ay, no, entonces me confío porque es creyente. No, es por área. Entonces, ay, sí, él es creyente, pero todavía miente. ¿Por qué todavía miente? Ahí el Padre,
porque en esa área no está Cristo, no está Mashiach, no está la luz, porque no ha vivido ese proceso de obediencia constante, porque no ha entrado Mashiach a sacar ese espíritu inmundo. Entonces por eso sigue mintiendo. Pero en otra área no fornica. Ay, eso me pasó, yo era súper celoso. Y yo digo, Padre, esos celos pues no se han manifestado, ¿no? Esa lujuria le hemos quitado, pero eso va con otras cosas. La mentira, el robo, muchas cosas que aún nos quedan. Entonces debemos de seguir batallando como esos buenos soldados de Mashiach, de Cristo. Las armas con las que luchamos, se puede leer en otras muchas versiones, dice, no son de este mundo, sino que tienen el poder de Elohim, Dios, para destruir las fortalezas del enemigo. Y aquel soldado se capacita, se ejercita para acabar por completo. Igualmente cada uno de nosotros, como esos buenos soldados. Y esos buenos soldados siempre están velando, están atentos, como dice su palabra, 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la emuná, en la fe, portados varonilmente y esforzados. Manténganse siempre alerta, permanezcan firmes en la emuná, en la fe, sean valientes, fuertes, porque si se duermen, pues ahí hay peligro. Y siempre que ellos siempre son como esos centinelas que están siempre pendientes, que no venga el enemigo. Y el Padre también acá a nosotros nos adiestra para la batalla. A David lo adiestró y lo capacitó para derribar ese gigante. En ocasiones vienen gigantes, se han vuelto gigantes porque nosotros no hemos querido creer, no hay ese creer y ese obedecer. Y en 1 Pedro 5:8 el Padre también nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y la leí en esta versión, que si yo me equivoco en la tele, dice, la 1 Pedro 5:8, tengan dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo el diablo anda por allí como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces mire que el Padre nos habla a cada uno de nosotros como esos buenos soldados. Debemos de estar siempre atentos, sobrios, velar en todo tiempo y tener dominio propio, que cuando, pues si yo tengo dominio propio, voy a ir en contra del pecado. Como una hermana por ahí nos salió y que claro, si usted no tiene dominio propio, pues tienes demonio propio. Y yo decía, pues sí, no, pues porque no está, entonces va a tener demonio propio. Y yo, claro, porque no está él, el dominio propio es la palabra. Cuando el Mashiach entra en mí, pero yo sí o sí, mis ángeles, debo vivir ese proceso de obediencia constante. Vamos a ir a Santiago 4:7. Someteos pues a Elohim Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que cada uno debe hacer. Someteos a Elohim, a la palabra, a lo que escrito está. Ese buen soldado de Mashiach pues se somete a lo que está escrito, a su palabra, y la ejecuta, la coloca por obra. Ese buen soldado, véanlo en lo físico, ese buen soldado se tiene que someter a ese reglamento, tiene que cumplir órdenes. Igualmente cada uno de nosotros como esos buenos creyentes, pues a quien estamos al servicio de Adonai Yah, de Dios, de Elohim. Y en Juan 1:5 dice su palabra, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Sí o sí hay una separación. No pueden convivir las dos juntas. No podemos servir a Elohim y a la riqueza. No podemos estar agradando a Elohim y estar en el otro mando de servir a Hasatán. Si en mí está, yo quería ir con esas amigas, estar allá con esas amigas, tener esa comunión, pero hay quien está en mí. Pues si yo me hacía amigas de ella y compartía, pues era el otro, era el diablo. Entonces mire que el Padre nos habla constantemente y nos quiere capacitar. La luz alumbra en la oscuridad y no puede destruirla. Cuando está Mashiach en mí, la luz se tiene que ir, las tiene que sacar. Y en 1 Timoteo vamos a ir del 6 al 12. Dice su palabra.
Mas tú, hombre de Elohim, Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la emuná, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la emuná, fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, el Padre a cada uno de nosotros, y primeramente pues me hablaba a mí, quiere capacitarnos, quiere que nosotros seamos esos buenos soldados de Mashiach, pero la única manera, mis amigos, es cuando creemos y obedecemos su palabra, lo que está escrito en su palabra, y Él entra y saca esos espíritus inmundos. Hay batallas, reconoce, hay batallas que la he perdido, pero digo, Padre, que sea tu palabra otra vez levantándome, que sea tu palabra hablándome, qué cosas tengo que mejorar, qué cosas estoy haciendo mal, porque si cuando tú regreses y me encuentras en estos pecados, pues no voy a heredar la vida eterna, no voy a pertenecer a tu reino. Entonces mire que esas cualidades, esas características que tiene un buen soldado de Mashiach, un buen creyente, también mi padre me hablaba, un buen creyente que coloca por obra la palabra en todo tiempo, en toda situación, porque vienen situaciones a nuestra vida y no sabemos actuar de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque no está Él. No sabemos aún no sé corregir porque no hay cambios en mis hijos, en muchas áreas de mi vida. Pero en otras áreas el Padre me ha permitido que sea Él, que sea la luz. Entonces, eso es lo que el Padre, el pelear, el luchar, el combatir contra esos espíritus inmundos, de no dejarnos que ellos tomen posesión, sino que por el contrario se tengan que ir de cada uno de nosotros, para cuando yo creo y obedezco, para que Mashiach entre y saque ese espíritu inmundo. Pero es de constancia, ese soldado es fiel, se mantiene siempre alerta, atento, y a veces no estamos atentos. Pasan muchas situaciones en casa y decimos que todo está bien, pero a la luz de la palabra no están bien, nos falta. Ese soldado tiene un compromiso y es fiel. Igualmente cada uno de nosotros debemos de ser fiel a los mandatos de Adonai Yah, porque también el Padre dice, aquel deportista se esfuerza, misají. Vean, ese deportista para ganar cosas terrenales y hace todo lo posible para ganarse ese premio. ¿Será que nosotros estamos haciendo todo lo posible para ser esos buenos soldados de Mashiach, de ir en contra del pecado? Y ese también el Padre dice, ese buen discípulo de Mashiach es aquel que se somete a Él. Entonces, que el Padre sea a cada uno de nosotros hablando, esa era la palabra que el Padre traía en este tiempo, que Él pueda capacitarnos, que podamos ser esforzados y valientes de colocar por obra su palabra, para realmente ser esos buenos soldados de Mashiach cuando Él está en nosotros, dentro de nosotros. Está interior, porque en muchas ocasiones no está, porque no hemos cumplido ese proceso de obediencia y no entra Mashiach, no entra la luz, y lo que necesitamos es que entre. Pero nosotros tenemos que hacer cada uno de nosotros nuestra parte, que es obedecer, que es creer. ¿Obedecer qué? Pues su palabra, lo que escrito está. Si el Padre nos habla a través de su palabra, no robe, pues yo no debo de robar, no mentir. Y yo me debo esforzar esos 10 días para que la palabra entre en mí, para que Mashiach entre y saque. Y todos los días debemos de luchar contra aquellos espíritus inmundos, contra aquellos ataques que manda el adversario, a Satán. Y la única manera es cuando, como dice su palabra, cuando tomamos toda la armadura del Elohim, de Dios, para que podamos resistir y estar siempre firme. El Padre también nos dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero demanda ese esfuerzo y esa valentía de cada uno de nosotros como creyentes, de hacer también nuestra labor que nos corresponde, pero de acuerdo a la palabra. ¿Qué tengo que hacer como esa mujer virtuosa, como esa madre ejemplar, como esa esposa ejemplar? ¿Qué tengo que hacer con mis hijos, con mi esposo? Porque es que siempre van a haber ataques
ay no, ustedes no, ay no, la familia perfecta, no, todos tenemos errores, todos tenemos pecado, es de cambiar, de mejorar, de que nuestras vidas sean transformadas, pero la única manera es que Él esté dentro de cada uno de nosotros, porque también veía su palabra en Santiago 1:12, dice que soportando las pruebas, Juan, bendito es el hombre que persevera cuando viene la tentación y la soporta, porque después, pasada la prueba, recibirá la corona, la vida de Adonai Yah, que ha prometido a los que le aman. Pero a los que le aman son aquellos que obedecen sus mandatos. Entonces mire lo que el Padre nos está exigiendo a cada uno de nosotros, como esos buenos soldados, de seguir esas pisadas, de avanzar, de que Él siga creciendo. Entonces vamos a darle gracias al Padre por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, por este mensaje, y que realmente podamos aplicar esta palabra en nuestras vidas, que cuando nos enfrentemos a esas batallas, cuando vamos a esa guerra, estemos preparados, porque el Padre también habla a través de su palabra. En Devarim 20, léalo, las leyes para ir a la guerra. Léalo todo y que el Padre sea también ministrando su vida, también mis amigos, y estemos siempre en todo tiempo preparados. ¿Por qué nos derrotan los enemigos? Porque no estamos preparados, porque no tenemos la palabra. Entonces vamos a darle gracias al Padre por este tiempo. Padre nuestro, Rey nuestro, te damos muchísimas gracias por esta gran oportunidad, por esta palabra que has traído a cada uno de nosotros, a tu Ana, a tu pueblo. Que seas tú, Padre, entrenándonos cada día para luchar, para combatir contra aquellos espíritus inmundos, porque nos has enseñado una vez más que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, son contra aquellos espíritus inmundos que aún están dentro de nuestro corazón, y la única manera de derrotarlos es cuando tú estás en nosotros, bendito Abba, cuando cada uno de nosotros cumplimos ese proceso de obediencia a tu palabra, cuando creemos y obedecemos, tú entras y sacas esos espíritus inmundos, bendito Abba, que podamos hacer cada uno de nosotros nuestra parte, de esforzarnos, de ser aquellos valientes que van a la guerra y derriban esas naciones, bendito Abba, esos altares que hemos construido por mucho tiempo, bendito Abba, porque no hemos obedecido tu palabra, porque no nos hemos sometido totalmente a ti, bendito Abba, a tu instrucción, a tu ley, bendito Abba, y por a causa de no someternos, de no obedecer tu palabra, ha llegado la calamidad a cada uno de nosotros, bendito Abba. Pero hoy, Padre, clamamos a ti, al Shaddai, al Todopoderoso, bendito Abba, que seas tú, Padre, capacitándonos, adiestrando nuestras manos para la batalla, bendito Abba. Enséñanos, Padre, a ser cada día esos buenos soldados de ti, bendito Abba, de Machía, que colocan por obra tu palabra, bendito Abba, que podamos, Padre, ser ese pueblo tuyo, ese pueblo apartado de toda contaminación, ese pueblo que se esfuerza por colocar por obra tus mandatos, tus estatutos y tus leyes, bendito Abba. Hoy te decimos, Padre, que queremos ser ese pueblo, esa nación santa, bendito Abba. Pueblo mío, te extraviaste y pecaste contra mí. Por el mundo tú vagaste, exiliado hasta el fin, pero hoy estoy tocando a tu puerta. Y en mi corazón
Efraín yo traeré, y uno solo en mi mano, con Judá lo juntaré, porque todas las naciones de la tierra doblarán rodillas solo ante mí, porque pronto volveré a tomar mi trono. Pueblo mío, llámalo por ti. Ven, regresa, pueblo mío. Oh, ven, vuélvete Efraín. Oh, ven, refúgiate en mis alas. Yo soy tu Elohim. Ven, regresa, pueblo mío. Oh, ven, vuélvete Efraín. Oh, ven, refúgiate en mis alas. Yo soy tu Elohim. Yo soy tu Elohim. Yo soy tu Así es, hoy queremos ser ese pueblo tuyo, ese pueblo diferente, ese pueblo, Padre, que proclama tu nombre, bendito Abba, que podamos dar testimonio que tú estás dentro de cada uno de nosotros cuando hacemos tus obras, bendito Abba, cuando creemos y obedecemos, bendito Abba, tu palabra, lo que escrito está en la Biblia, bendito Abba, y la colocamos por obra, bendito Abba, que nuestro anhelo siempre sea el de servirte, el de obedecerte, bendito Abba, de ser esos buenos soldados de Mashiach, de Cristo, que están al frente de tu servicio, que combate contra aquellos espíritus inmundos, bendito Abba, porque nos enseñas también a tu palabra que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en ti, bendito Abba. Cuando te tenemos dentro de nuestros corazones, bendito Abba, podamos dar ese gran testimonio que tú estás en cada uno de nosotros, bendito Abba, cuando somos esa luz, bendito Abba, cuando esa luz admirable la colocamos en nuestras casas, bendito Abba, cuando no participamos del pecado, sino que por el contrario exhortamos, bendito Abba, y nos sometemos cada día más a tu instrucción, bendito Abba, que realmente, Padre, tú nos estés capacitando, bendito Abba, para esa guerra, para esos enfrentamientos contra el adversario, contra el enemigo, bendito Abba, que podamos practicar en él, ¿verdad? Bendito Abba, que se pueda dar ese nacer de cada uno, en cada uno de nosotros, ese nacer de nuevo, bendito Abba, porque tú, Padre, nos enseñas a través de tu palabra que tú eres ese alfarero y que nosotros debemos de ser ese barro en tus manos, el cual tú nos estás formando, el cual tú nos estás dando esa forma de acuerdo a tu palabra, bendito Abba. Por eso en esta mañana exaltamos tu nombre y te decimos que no estamos derrotados, bendito Abba, que debemos de hacerle frente al enemigo con tu palabra, con aquella palabra de verdad, bendito Abba. No tengo tiempo para declararme derrota. No tengo tiempo para decir que se acabó. Aunque todo lo que veo parece contrario, pues para mí el fracaso
Padre. Seamos muchísimas gracias, Padre, por esta porción que has traído a cada uno de nosotros, bendito Abba, que podamos, Padre, obtener, Padre, aquella salvación, bendito Abba, con la que hemos y obedecemos cuando tú entras y estás en nuestro corazón y sacas esos espíritus inmundos que aún nos agobian, bendito Abba, que aún hay tristeza, que aún hay aflicción, que aún, Padre, nos gobiernan esas tinieblas, pero la única manera es someternos a tu palabra, bendito Abba. Tú traes tu palabra para que seamos libres, para sacar esos espíritus inmundos, bendito Abba. Pero cada uno de nosotros, como ese ángel, como ese pueblo, debe hacer esa separación, bendito Abba, de quitar, de desarraigar las tinieblas, ir a través de la obediencia a tu palabra, a tus mandatos, bendito Abba, que podamos ser, como escrito está en tu palabra, ellos esforzados y valientes, que colocan por obra tu palabra en todo tiempo, bendito Abba, que meditan en tu Torah, en tu ley, siempre, bendito Abba. Instrúyenos cada día más por ese buen camino de rectitud, de justicia, que podamos, como escrito está en tu palabra, aprovechar bien el tiempo, bendito Abba, de no desviarnos, bendito Abba, a la derecha ni a la izquierda, sino que por el contrario, que nuestros caminos, nuestras pisadas siempre estén en guardar tus mandatos, en guardar tu instrucción, en guardar tu palabra. Muchísimas gracias te damos por este tiempo y que seas tu Padre siempre mostrándonos en qué área aún, Padre, nos falta de tu palabra, en qué área aún te estamos desagradando, bendito Abba, para poder quitar esa mancha, para poder quitar ese pecado, esas tinieblas, esa oscuridad que aún nos gobierna, y es con tu palabra, bendito Abba. Toda rabá te damos en este tiempo y todo esto lo colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nación de Torah, nación de gracias, y la presencia de tu Ruach, todo de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén.